Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los agricultores y ganaderos que depositaron la confianza en nosotros en el día de ayer, que evidentemente es una gran satisfacción ver ese respaldo y ese apoyo que recibimos, donde, ver que a nivel regional estamos en prácticamente el 50% y luego por provincias pues exactamente igual, resultados buenísimos, que Asaja hemos estado siempre en defensa de nuestro campo y en la misma línea que hemos hecho vamos a continuar, lo que es defender problema a problema, producción a producción y estando, como he dicho, siempre pisando la tierra y cerca de la gente, que yo creo que es algo importante y posiblemente sea lo que nos ha llevado aquí a donde estamos, el haber tenido ese contacto continuo con nuestro campo, con nuestra gente, con todo lo que rodea a la agricultura y a la ganadería. Dicho esto, pues deciros que los problemas que tenemos encima de la mesa son muchos, pero evidentemente tenemos ahora mismo dos muy importantes, que es los costes de los insumos. Tenemos una situación, yo creo que bastante crítica y es algo que vamos a empezar a exigir, lo llevamos exigiendo, pero evidentemente después del respaldo que nos han dado los agricultores y los ganaderos, lo vamos a hacer con más fuerza, de que hay que dar una solución urgente a esto, porque en esta situación no se puede estar mucho tiempo trabajando y produciendo.